Good morning, friends. It is wonderful to be here this morning. Buenos días, amigos. Es hermoso estar aquí con ustedes en esta mañana. My wife and I have enjoyed our fellowship together with you. Mi esposa y yo hemos disfrutado nuestro compañerismo aquí con ustedes. We always have that wonderful, comfortable feeling of Siempre being at tenemos home. ese sentir de estar en casa. Sermons are always terrific. Los sermones siempre son terríficos. And how could Tony and his team be any better ¿Y than cómo this es, morning? That's just great. cómo es que Tony y su equipo pueden ser aún mejor que esta mañana? Eso fue hermoso. And there's always that wonderful sense of the Spirit of the Lord. Siempre hay ese hermoso sentir del Espíritu del Señor. And so we are grateful. Así es que estamos agradecidos. I want to speak this morning from one of Paul's letters to the Corinthians, 2 Corinthians chapter 1. Y voy a hablar acerca de una de las cartas de Pablo a los Corintios, a 2 de Corintios capítulo 1, verses 3 through 10. versículos 3 al 10. While you are finding that in your Bible, Y mientras ustedes buscan eso en sus Biblias, I'm a college professor, soy un profesor de colegio, so I'm on like summer break. entonces estoy en mi descanso de verano So I have a new full-time job y tengo un nuevo trabajo a tiempo completo watching the World Cup. y es ver la Copa Mundial. What could be better? 3 matches a day ¿Qué puede ser mejor que 3 partidos al día? for a whole month. Por todo un mes. I'm thinking this morning, I know the Pintos are in Colombia. Yo estoy pensando en esta mañana que los Pintos están en Colombia. Now, do you think they are listening to me or watching the game? Ahora, ¿ustedes qué piensan? ¿Me están escuchando a mí o están viendo el partido? I'll leave that one with you. Yo se los dejo de tarea. I told the early service this morning, or the earlier service, that Te I can't comenté remember al the primer last time I used an interpreter. servicio que no me puedo recordar la última vez que usé un traductor. 40 years, maybe. Tal vez unos 40 años. So I was telling Myrna on the way to church this morning, I was concerned about using an interpreter. Entonces le comentaba a Myrna en esta mañana que estaba preocupado en usar un traductor. And she was such a blessing in her response. Y fue tan de bendición en su respuesta. She said, don't use short sentences, that's just annoying. Ella simplemente dijo, no uses oraciones cortas, eso es irritante. What a blessing. Qué bendición. Let me read from Paul's letter, Y quiero leer de la carta de Pablo. and I'll read through these 10 verses, and then Omar will read through in Spanish. The reason I don't use an interpreter, I'm not used to an interpreter, is that years ago, Y vamos a leerlo primero en inglés y luego en español. Y la razón por qué no uso un intérprete, porque hace años I promised that I would not use an interpreter. yo prometí que no iba a usar un traductor. I'm a missionary, so Soy un Spanish. misionero, así es que al español, That I would always speak in Spanish, or you would always look for an excuse for an interpreter. que siempre hablaba en español o buscaba una excusa para buscar a un traductor. But I was thinking this morning, when you're 65 years old, the Lord doesn't hold that anymore. Pero estaba pensando en esta mañana, cuando ya tienes 65 años de edad, el Señor ya no tiene eso, que contraté más. And so, for your benefit and mine, Entonces, para English. tu beneficio y el mío, entonces en inglés voy a hablar. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in our affliction, so that we'll be able to comfort those who are in any affliction with the comfort with which we ourselves are comforted by God. For just as the sufferings of Christ are ours in abundance, so also our comfort is abundant through Christ. But if we are afflicted, it is for your comfort and salvation. Or if we are comforted, it is for your comfort, which is effective in the patient enduring of the same sufferings which we also suffer. And our hope for you is firmly grounded, knowing that as you are sharers of our suffering, so also you're sharers of our comfort. For we don't want you to be unaware, brethren, of our affliction which came to us in Asia, that we were burdened excessively beyond our strength, and that we even despaired life. We had the sentence of death within ourselves, so that we would not trust in ourselves, but in God who raises the
dead, who delivered us from so great a peril of death, will deliver us. He on whom we are set our hope, and he will yet deliver us. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque mi Padre misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a otros los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación, y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que somos padecidos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan en nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Por eso sucedió que para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. The letter that Paul writes here to the church in Corinth Aquí la carta que Pablo le escribe a la iglesia en Corinto has some of the most wonderful verses in the New Testament. tiene algunos de los más hermosos versículos en el Nuevo Testamento. If you grew up in church, Si tú creciste en la iglesia, you would have the tradition of doing a memory verse every Sunday. tienes la tradición de memorizarte un versículo cada domingo. You would have memorized all of the great verses. Hubieras memorizado letter. todos los grandes versículos de esta carta. Let me tell you in a summary Y what my déjame sermon is about. decirte en un resumen de qué se trata mi sermón. Years ago, I decided that I'd always do a summary at the beginning when I preached, Hace unos años decidí que siempre iba a resumir mi sermón cuando yo iba a predicar, so that no matter how off track I got, you would at least get the sermon at the beginning. así que no importando qué tanto me desvíe, puedan captar el sermón desde el principio. And more important, when you go out for lunch, Y más importante, cuando vayan a almorzar. you wouldn't say, you know, I really liked the preacher this morning, but I can't remember a word he said. Y no digan, sabe que me cayó muy bien el predicador en esta mañana, pero no me acuerdo qué dijo. So let me tell you in a paragraph. Entonces quiero decirles en un párrafo. Paul writes to the church of Corinth about how God had comforted him in the midst of some terrible trial. Pablo habla acerca de cómo Dios lo consoló cuando él estaba en medio de un problema terrible. Something awful had happened to Paul, absolutely terrible, that he says, I felt the sentence of death. Algo horrible y terrible ocurrió a Pablo, que él dijo, yo siento la sentencia de muerte. I despaired for my life, and there was nothing I could do but trust in God. Yo temía por mi vida y no había nada más que hacer que confiar en Dios. He doesn't tell us what happened. Y él nos dice qué ocurrió. But he said, in the midst of this horrible trial, Pero él nos dice, en medio de esta terrible tribulación, God bestowed upon me a miracle, Dios me dio un milagro, a gift of comfort, he calls it. un don de consuelo lo llama. And the word he uses for comfort is charism, a divine gift, like healing. Y la palabra que usa es carisma, un regalo divino como un don de sanidad. And he says this divine gift was more than he needed. Y dice que este regalo divino era algo más que él necesitaba. He says it overflows in me. Él dice que sobreabundaba en él. And there's enough to cover all of my needs. Y hay suficiente para cubrir toda mi necesidad. And what's left over is good enough for you. Y lo que se desborda es suficiente para cubrir la necesidad de ustedes. The comfort God gives us is always more than we need. El consuelo que Dios nos da es siempre más de lo que necesitamos. And God uses that comfort to minister to others. Y Dios usa ese consuelo para ministrar a los demás. That's my sermon. Ese es mi sermón. After an introduction, I got 6 short points Después de una introducción tengo 6 puntos cortos and 1 long story. y una historia larga. To understand what Paul
is talking about and why this is so important to him at this moment, we Para- need to understand his relationship with this church. Para entender el contexto y su relación de Pablo con su iglesia, tenemos que ponerlo en un contexto. In Paul's second missionary journey, he came to Corinth and established the church. En el segundo viaje misionero de Pablo, entonces él viene a Corintio y establece la iglesia. He stayed for 18 months. Y él se quedó por 18 meses. Usually, Paul would go in and start a church, stay for 6 weeks. Usualmente Pablo iba a un lugar y se quedaba por 6 semanas. So this church was special to Paul. Entonces esta iglesia era especial para Pablo. He knew everybody. Él conocía a todos. Everybody had found the Lord during his time. Todos lo conocía durante ese tiempo. He knew the names of the people's kids. Él conocía los nombres de los hijos de las personas. He was tied to this congregation. He was their pastor. Él estaba atado a esta congregación. Él era su pastor. Paul leaves and goes back to Jerusalem. Pablo se va y regresa a Jerusalén. A few months later, maybe a year, he returns on his third missionary journey to Ephesus. Un tiempo después, tal vez un año después, él regresa en su tercer viaje misionero a Éfeso. He stays in Ephesus for 3 years. Y él permanece en Éfeso por unos 3 años. And during about less than a year of that time, Y menos de un año en ese tiempo, this relationship with the Corinthians takes place. esta relación con los de Corintios toma lugar. Paul gets back to Ephesus and he receives bad news. Pablo se regresa a Éfeso y él recibe malas noticias. There's problems in the church at Corinth. Hay problemas con la iglesia en Corinto. There's a man who is living in sexual immorality. Hay un hombre que está viviendo en inmoralidad sexual He's living with his mother-in-law. y él está viviendo con su suegra. Paul says not even pagans do that. Y dice Pablo, ni siquiera los paganos hacen eso. But what upsets Paul the most is that leadership does nothing about it. Pero lo que enoja a Pablo más es que el liderazgo no está haciendo nada al respecto. Sin happens in a church, El pecado ocurre dentro de la iglesia, but this church will become proud and they think, hey, whatever we do is great. pero esta iglesia viene a ser enorgullecida y dice lo que hagamos está bien. And so Paul writes a letter of correction. Entonces Pablo escribe una carta de corrección He calls it a previous letter. y lo llama una carta previa. It's a letter of warning. Es una carta de advertencia And he tells them what it is they need to do. y les dice qué es lo que tienen que hacer ellos. A little bit of time goes by, Pasa un tiempo and some visitors come from Corinth. y unos visitantes vienen de Corinto. One group of visitors Paul calls Chloe's people. Un grupo de visitantes que Pablo los llama la gente de Chloe. Maybe Chloe was a wealthy lady in the church, Tal vez Chloe era una persona rica en la iglesia and she had business in Corinth and in Ephesus. y tenía negocios en Corinto y en Éfeso. In any case, she sends some of her people to Ephesus. Y entonces ella envía a alguno de sus personas a Éfeso. And they come to Paul and they tell him really bad news. Y vienen a Pablo y le cuentan malas noticias. This church has divided up into factions. Esta iglesia se ha venido a dividir. Absolutely the opposite of what Paul has taught. Completamente lo opuesto de lo que ha enseñado Pablo. They say, we're of the group of Paul, Unos decían, somos el grupo de Pablo, or of Jesus, o de Jesús, or of Peter. o de Pedro. And it's just driving them apart. Y los está dividiendo. And they're not bothered by it. Y no se molestan. In fact, they think they have some kind of special wisdom because they have become believers. De hecho, ellos creen que tienen una sabiduría especial porque han venido a ser creyentes. And they forgot everything they have comes from God. Y se les ha olvidado que todo lo que tienen o proviene de Dios. Chloe's people also tell them that the problem continues with this man who's living with his brother-in-law. Y la gente de Or his Chloe mother-in-law. le dice que el problema continúa porque este hombre aún vive con su suegra. And there are problems among the leadership. Some of them believe that it doesn't matter what you do with your body. Y hay problemas en el liderazgo porque algunos creen que no importa lo que hagas con el cuerpo. It's our soul that's saved. Es nuestra alma que es salva. So we can do whatever we want with the body. Entonces podemos hacer lo que se nos plazca con nuestro cuerpo. And they're going to visit prostitutes. Y entonces ellos van y visitan prostitutas. Paul is horrified. Pablo está mortificado. They are taking each other to court. Ellos están llevándose unos a los otros a corte.
In Corinth, that means in the city square. Y ahora en Corintios significa que están en la plaza. It's like taking all of your problems and showing them to the world. Es como ir, sacar tus problemas y mostrárselos al mundo. Then they write to Paul. Entonces ellos le escriben a Pablo. Another group comes and brings a letter and a series of questions to Paul. Otro grupo le trae una carta y una serie de preguntas a Pablo. It's, can we do this and still be a Christian? About eating meat offered to idols, our same question. Can I do this and still be a Christian? Podemos hacer esto y aún ser cristianos. El problema de comer carne que ha sido sacrificada para los ídolos. Podemos hacer esto como cristianos. There's problem in worship. Hay problemas durante la adoración And there are divisions about the gifts of the Spirit. y hay divisiones acerca de los dones espirituales. And some of them are even questioning the resurrection. Y algunos aún están cuestionando la resurrección. The church is in a mess. La iglesia está en problemas. And worst of all, they're challenging Paul's authority. Y lo peor de todo es que estaban cuestionando la autoridad apostólica de Pablo. What right do you have to talk to us, Paul? ¿Y qué lugar tienes tú, Pablo, en hablarnos a nosotros? What authority do you have? ¿Qué autoridad tienes tú? You're not really an apostle. Tú en verdad no eres un apóstol. To be an apostle, you had to have been with Jesus. Para ser apóstol tienes que haber estado con Jesús. You weren't with Jesus. Tú no estuviste con Jesús. In fact, De hecho, you're not even as good a speaker as the others who come around here. ni siquiera eres un buen oradora como aquellos los que vienen aquí. You talk out of both sides of your mouth, Paul. Tú hablas de los dos lados de la boca, Pablo. You say something to one group Tú le dices algo a un grupo and something else to another. y algo diferente a otro grupo. They're in open rebellion to their pastor. Y están en rebelión en contra de su pastor. And Paul, his heart is broken. Y Pablo, su corazón está quebrantado. Like a pastor, he loves his congregation. Como pastor, él ama a su congregación. We understand a little about the Corinthians. Y si entendemos un poco acerca de los de Corinto, Corinth was one of these cities that is built around one industry. Corinto era una ciudad que estaba edificada sobre una industria. It is located in an isthmus that unites Europe and Asia. Estaba localizado en un isthmus que conecta a Europa y Asia. So it's just like 4 miles across. Entonces como unas 4 millas alrededor. And so when the big ships would come, they could unload, they'd drag it over this 4 miles and load it on another big ship and save huge amounts of time and money where they didn't have to sail all the way around. Entonces los barcos venían a un lado y transbordaban la carga y la pasaban a otro barco al otro lado. Y entonces se ahorraban mucho dinero a no tener que navegar alrededor. It becomes like our equivalent of a gold rush town. Y vino a ser algo equivalente cuando vinieron a buscar el oro. People trying to get money quickly. Personas tratando de hacerse ricos rápidamente. Some do, Algunos lo hacen, most don't. pero la mayoría no. It is a city where sexuality and religions mix together. Es una ciudad donde la sexualidad y la religión está mezclada junta. Nobody even thinks about it. Y nadie en verdad piensa acerca al respecto. These are the people who belong to Paul's church. Estas son las personas que pertenecen a la iglesia de Pablo. They have accepted Christ. Han aceptado a Cristo. The Lord has cleansed them from their sin, El Señor los ha limpiado de su pecado, but they still have a lot of the world in them. pero aún tienen mucho del mundo en ellos. In response then to their questions, Entonces, en respuesta a sus preguntas, Paul writes 1 Corinthians. Pablo escribe la primera carta de los And he Corintios. corrects, he addresses. There's 11 problems there. He addresses them one at a time. Y él corrige y él habla acerca de esos 11 problemas que tenían en esa He temporada. sends his letter with Timothy, Y manda esta carta con Timoteo. and Timothy returns Y Timoteo regresa. and said, Paul, bad news. Dice, Pablo, hay malas noticias. They do not want to hear anything from you. Ellos no quieren escuchar nada de ti. They're opposed to you. They question your authority. Ellos- And in fact, they even think you have your hands in the money. Ellos están cuestionándote, piensan que no tienen autoridad y aún piensan que estás haciendo algo con el dinero. What is Paul to do? Entonces, ¿qué debe hacer Pablo aquí? Paul decides he'll go visit. Pablo decide ir a visitarlos. Maybe if he can talk to them face to face instead of by letters. Tal vez si él puede hablar con ellos cara a cara en vez de a través de una carta. He calls it a lightning visit.
Entonces él lo llama como una visita relámpago. Probably lasted 1 or 2 days. Probablemente duró como 1 o 2 días. And this church, all of them who have found Christ under his ministry, Y a esta iglesia todos han encontrado a Cristo bajo su ministerio. humiliate Paul. Humillan a Pablo. They challenge everything that he says. Ellos desafían todo lo que él dice. Paul leaves and returns to Ephesus. Pablo se va y regresa a Éfeso. And he writes them another letter. He calls it his painful letter. Y les escribe otra carta que él describe como una carta dolorosa. He addresses these issues, and he must have been very direct. The letter is lost. Y él se dirige a estos problemas y la carta se pierde. We know he wrote it because he told us he did. Sabemos que la escribió porque él nos cuenta que él la escribió. He sends the letter with Titus. Él manda a la carta con Tito. He says to Titus, give them the letter and try to get back on the last ship before the shipping lanes close for fall, where no ship can sail. Y entonces le dice a Tito, ve y llévales esta carta y regrésate antes de que cierren las áreas marítimas para regresar en el último barco. The winds come up and it's impossible. Porque luego los vientos vienen y es imposible. Paul loves this congregation, Y Pablo ama a su congregación and he cannot wait to see what happens with Titus. y no puede esperar a escuchar qué es lo que ocurre con Tito. We know that he makes his way to Troas, which is the port that the ships will come. Sabemos que él va hacia Troas, que es el puerto donde vienen las He embarcaciones. waits for the last ship. Y él espera a la última barca. Titus is not on it. Y Tito no se encuentra en esa barca. Paul is thinking, Pablo I'm está going to pensando, walk back, voy a caminar and I'll go the long way around, y voy a ir a la forma más larga. and maybe Timothy or Titus will walk. Y tal vez Tito va a caminar también. We'll meet halfway. Y nos vamos a reunir a medio camino. And sure enough, they do. They meet in Macedonia. Y de hecho se reúnen en Macedonia. And Titus brings great news. Y Tito trae buenas noticias. Church has repented. La Paul. iglesia se ha arrepentido. They ask your forgiveness. Piden perdón. Things are good. Las cosas van bien. It's to that congregation Es a esa congregación that Paul writes these words about comfort. que Pablo les escribe acerca de estas palabras de consuelo. But just before he writes Pero antes de que él escriba this letter, 2 Corinthians, esta carta de 2 de Corintios, something awful has happened to Paul. algo horrible ha ocurrido. He describes it like this. He says, I felt the sentence of death. Y lo describe algo así, sentí la sentencia de muerte. I didn't feel as though I had any chance to get out of this. No sentí que iba a sobrevivir I despaired of my life. y yo temí por mi vida. I could only trust that God would look after me. Solamente podía confiar que Dios me iba a cuidar. Paul and his suffering. Pablo y sus sufrimientos. What could it have been? ¿Qué pudo haber ocurrido? Scholars have speculated for 2,000 years. Los estudiosos han especulado por 2000 años, I'm not going to do that pero yo no lo voy a hacer because almost always they are wrong. porque casi siempre se equivocan. We don't know what happened. No sabemos qué ocurrió, But here's what we do know. pero aquí está lo que sí sabemos. It was the worst thing that ever happened to Paul in his life. Fue lo peor que le pudo haber ocurrido a Pablo en su vida. Think about Paul and his suffering. Piensa acerca de Pablo y sus sufrimientos. He says, 5 times I have been beaten with lashes. Él dice que 5 veces ha sido golpeado. The intent of these beatings is to leave you with life, but just barely. Y la intención de estas golpizas es que te deje con vida, pero casi a la muerte. 3 times I've been beaten with rods. 3 veces fue golpeado con varillas. This is a punishment that was reserved for only non-Romans. Este fue un castigo que solamente fue reservado para los no romanos. Paul was a Roman. Pablo era romano He was beaten illegally. y él fue golpeado ilegalmente. That once I was stoned. Dijo, una vez fui apedreado. When people stone you, they intend to kill you. Cuando las personas te apedrean, su intención es matar. And he says 3 times I was shipwrecked. Entonces dice, 3 veces fui náufrago. What could have been worse? ¿Qué pudo haber sido peor que eso? You add these together, 11 times that we know of, Paul was at risk of death. Si sumamos todo esto, entonces 11 veces Pablo
estuvo a punto o al borde de la muerte. He said this was worse. Dice que esto era peor. And then he adds, Y luego él añade, worse than all of those más que todo eso, was the worry I had for my churches. era la preocupación que yo tenía por mis iglesias. Paul's a pastor. Pablo era un pastor. This worst experience of Paul's life, he now shares in this first chapter. Ahora, esta experiencia terrible, él comparte en el primer capítulo de la carta. God is the divine source of all comfort, Paul Y says. Dios, dice Pablo, es la fuente de todo consuelo divino. Follow me as I go through the verses. Síganme mientras pasamos por estos versículos. Blessed be God, the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercy and God of all comfort, who comforts us in all our affliction. Alabado sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos consuela a nosotros y nos consuela en los tiempos de sufrimiento. Paul wants his congregation to understand clearly that when he went through suffering time and again, it was God who comforted him. Pablo quiere que su congregación entienda que cuando él pasó por estos sufrimientos, era Dios quien lo consoló. It was more important that they understand who God is Era más importante que ellos pudieran entender quién era Dios than anything about the suffering. que cualquier otra cosa acerca del sufrimiento. Paul was a strong Jew. Pablo era un judío muy fuerte, Long before he had his Damascus Road experience. más aún antes de que tuviera esa experiencia en Damasco. He knows who God is. Él sabía quién era Dios. He who has no beginning and no end. Él no tiene principio, no tiene fin. He who is the creator of all things. Aquel que es el creador de todas las cosas. He is the Father of all mercies and comfort. Él es el Padre de toda misericordia y todo consuelo. How can Paul be so sure? ¿Cómo es que Pablo puede estar tan seguro? So this is how I know. Dice, así es como yo sé. God, the Father of our Lord Jesus Christ, gave his only Son to die on our behalf. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dio a su Hijo para morir. Because of what God has done through the death and resurrection of Jesus. Porque lo que Dios ha hecho a través de la muerte y resurrección de su Hijo Jesús. I am certain that I serve a God who is the Father of mercy and all comfort. Yo estoy confiado que sirvo a un Dios que es el Padre de toda misericordia y todo consuelo. We should never dwell on it, No debemos morar en eso. but all of us are a phone call away from the worst news of our life. Pero todos estamos solamente a una llamada de las peores noticias en nuestras vidas. Paul says when those times come, Pablo dice que cuando estas ocasiones ocurran, and they will, how wonderful to know that that comfort does not come from within yourself. y eso vendrá, y qué hermoso sería saber que ese consuelo no proviene de ti mismo. There is nothing in us to help us in the middle of a mess. Y no hay nada dentro de nosotros que nos ayude en esos problemas. It is not about words of sympathy. Y no se trata acerca de palabras de simpatía. When we are in the midst of absolute sorrow, Cuando estamos en medio de los problemas, we need a divine visitation of the God who is the Father of our Lord Jesus Christ. necesitamos una visitación que es el Señor, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. And so Paul links his suffering with this word comfort. Entonces Pablo relaciona esta palabra con la palabra consuelo. He calls this comfort a divine gift. Entonces llama a este consuelo un don divino. He uses a very technical word, charisma. Y usa una palabra muy técnica que es carisma. It's the same kind of word we use for the gifts of the Spirit Es la misma tipo de palabra que usamos para los dones del Espíritu or for a miracle. o para un milagro. When you read this passage, and as I read it this morning, in those 7 or 8 verses, Paul uses the word comfort 10 times. Cuando leemos este pasaje, como lo hicimos en esta mañana, Pablo usa esta palabra de consuelo 10 veces. Paul says over and over, in the midst of my suffering, Pablo dice una y otra vez en medio de mi sufrimiento, the God of all comfort el Dios de todo consuelo has visited me, and in my blackest hour, the comfort was more wonderful than the suffering was terrifying. me visitó ese consuelo y el consuelo
fue más maravilloso que cualquier sufrimiento que haya sufrido. In that same verse, Paul links this gift of comfort Y en este mismo versículo, Pablo relaciona este don de consuelo as being transferable. como siendo transferible. God who comforts us El Dios que nos consuela in all our affliction. en toda nuestra aflicción. And then two really important words, Y luego dos palabras muy importantes. so that ¿Para qué? we'll be able to comfort those who are in any affliction with the comfort which we have received from God. Podamos consolar a aquellos con ese mismo consuelo que hemos recibido de Dios. Paul says the comfort I have received is transferable. Pablo dice que el consuelo que he recibido es transferible. It's not only more than I need, No es solamente más que lo que necesito, it can be transferred from one person to another. pero puede ser transferible de una persona a la otra. Because when God gives that comfort, Porque cuando Dios tiene ese consuelo, it overflows. sobreabunda. It's more than we need. Es más de lo que And necesitamos. we can pass it on to another. Y lo podemos pasar a otra persona. We find ourselves in the midst of sorrow, often ministering to somebody else, Y hay veces que nos encontramos en tristeza en medio del ministerio a alguien más. even as God comforts us. A una medida que Dios nos consuela, We take this faithfulness of God, we pass it on. tomamos esta fidelidad de Dios y la pasamos. That is how God comforts. Así es como Dios consuela a su pueblo. Not that long ago, it was the day before Thanksgiving a few years back, Hace unos años atrás, era un día antes del Día de Acción de Gracias. we received the news that no family ever wants to hear. Recibimos la noticia que ninguna familia quiere recibir. Myrna, my wife, Myrna, mi esposa, the doctor told us, has cancer. el doctor nos dijo que tenía cáncer. Those are always scary words. Esos siempre son palabras muy temerosas. During the next months, Durante los siguientes meses, through the surgeries and the chemotherapy, a través de las cirugías y quimioterapia, it wasn't anything that I could say that would make things better, no había nada que yo podía decir que hicieran las cosas mejores, but it was the people who would call pero eran las personas que llamaban and say, we have just been through this. y decían, acabamos de pasar por esto. What God did for us, Lo que Dios hizo por nosotros, He can do for you. lo puede hacer para ti. And what He's done for me is more than I need, Y lo que Él ha hecho para mí es más de lo que es suficiente. and it'll overflow and comfort you. Y sobreabundará y te va a consolar. A psalm comes to my mind, Psalm 84. Un salmo viene a la mente, Salmo 84. The psalmist says, when you go through that valley of sorrow, El salmista dice, cuando pasas por ese valle de tristeza, make it a spring. hazlo un río de agua. So that when people come behind you Para que cuando la gente venga detrás de ti, with your same experience, con tu misma experiencia, they can drink from your well. puedan tomar de esa misma agua. And then Paul links suffering and comfort, the suffering of Christ. Y luego Pablo relaciona el sufrimiento y el consuelo al sufrimiento de Jesucristo. For just as the sufferings of Christ, verse 5, are ours in abundance, so also our comfort is abundant through Christ. Porque así como el sufrimiento de Cristo fue de Él, también el sufrimiento de nosotros es abundante para poder consolar a los Follow demás. Paul's rationale. Ahora aquí sigue la racionalización de Pablo. Because Christ died for our sins, Debido a que Cristo murió por nuestros pecados, He suffered on our behalf. Él sufrió por nuestra causa. There are benefits. Entonces hay beneficios. Christ is the channel through which God gives comfort. Y Cristo es el canal por el cual Dios da ese consuelo. And Paul says we enjoy abundantly. Y Pablo dice que nosotros disfrutamos abundantemente Our sins are forgiven. y nuestros pecados son We perdonados. live within a community of faith, Vivimos dentro de una comunidad de fe and there is a great day coming. y hay un gran día que viene. We enjoy the benefits of Christ's suffering in abundance. Y nosotros disfrutamos el sufrimiento de Cristo en abundancia. For Paul, you give what you have received
because of Jesus. Porque Pablo, tú das lo que has recibido debido a Jesús. And then in verses 7 through 11, Luego los versículos 7 al 11, Paul links suffering and comfort to the promise of the hope of glory. Pablo relaciona el consuelo con, con la promesa de la gloria venidera. He reviews this terrible event of his in Asia. Y él ve este evento terrible de él en Asia. We don't want you to be unaware, he says, of the burdens we suffered, of the sentence of death within ourselves, so we couldn't trust ourselves, but in God who raises the dead. Dice, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Paul says, when you are in that terrible moment, Y dice Pablo, cuando estás en ese terrible momento, here's what happens. esto es lo que ocurre. God, who has the power to raise Jesus from the dead, is the God. Dios que es el que resucitó a Jesús de la muerte, es quien tiene el poder para poder consolarte. A God who can raise someone from the dead, there is nothing more powerful. Un Dios que puede resucitar a alguien de la muerte, no hay nada más poderoso que eso. Paul wants his congregation to understand this power that God has. Y Pablo quiere que su congregación entienda este poder que tiene Dios. It's the God who raises the dead. And then this great phrase that was in Tony's song that he sang a few minutes ago. Es el Dios que levanta a los muertos, resucita a los muertos. Y esta frase misma estuvo en los cantos que cantó Tony. He has delivered us from great peril. Y Él nos ha rescatado del gran peligro. He will keep on delivering us. Y Él va a continuar liberándonos. And he will yet deliver us. Y Él aún está por liberarnos. It's just not that Christ has done something for us in the past. No es simplemente que Cristo ha hecho algo por nosotros en el pasado. He is with us every day. Él está con nosotros todos los días. And there is a great day coming. Y hay un día grande que se aproxima. And Paul, when he talks about that hope of glory, Y Pablo, cuando habla acerca de esa esperanza en gloria, a few verses later, he says it's guaranteed. unos versículos más adelante dice, es garantizada. The Holy Spirit is our guarantee. El Espíritu Santo es nuestra garantía. It's a down payment on the future. Es como un enganche en el futuro. The Spirit guarantees that our future is secure. El Espíritu garantiza que nuestro futuro está seguro. Do what they will with the body. Que hagan lo que quieran con el cuerpo. There's a great day coming. Hay un gran día que se aproxima. And the Spirit is a deposit on our lives to make sure it happens. Y el Espíritu es un depósito en nuestras vidas que asegurará que va a pasar. So Paul says, I despaired for my life. Entonces Pablo dice, yo temía por mi vida. The sentence of death was La on me. sentencia de muerte estaba sobre mí. I didn't know how to help myself. Y yo no sabía cómo ayudarme a mí mismo. But the God who raised Jesus from the dead Pero el Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos is the one who delivered me. es aquel que me liberó. He keeps on delivering me, Y Él continúa liberándome. and he will yet deliver me. Y Él aún está por liberarme. Paul is certain God can deliver. Pablo tiene la certeza que Dios puede liberarlo. When we go through suffering, Cuando atravesamos el sufrimiento, we must always remember that it is bound up in that firm hope debemos recordarnos que siempre está atado a esa esperanza. that because of the resurrection, our salvation will one day result in the hope of glory. Que debido a la resurrección, nuestra esperanza que tenemos es que un día vamos a tener esa esperanza de gloria. And our eternal hope is guaranteed through the power of the Spirit. Y nuestra esperanza está garantizada a través del poder del Espíritu. And then a story. Y luego una historia. God's sovereignty. La soberanía de Dios. Our ways are not God's ways. Nuestros caminos no son los caminos de Dios. God doesn't think the way we do. Y Dios no piensa en la forma que nosotros My pensamos. mind does not have the capacity to understand what God is doing. Mi mente no tiene la capacidad de entender lo que Dios está haciendo. One of the hardest things to do, especially as a minister, Una de las cosas más
difíciles de pasar, y especialmente como ministro. When someone's going through sorrow is to say, I don't know. Cuando why. alguien está atravesando una tristeza, decir, yo no sé. And if we say we do, Y si decimos que sabemos, we're acting like God and we're not. estamos actuando como Dios y no lo somos. But Paul says there's a promise. Pero Pablo dice que hay una promesa. No temptation will take us. No hay tentación que nos va a llevar, That the comfort is not sufficient to sustain us. que el consuelo no sea suficiente para mantenernos. When suffering strikes, Cuando venga el sufrimiento, God will not allow us to suffer beyond what we can handle. Dios no nos va a permitir sufrir más de lo que podamos soportar. Even though we've experienced God's grace, Y aunque hayamos experimentado la gracia de does Dios, not make us immune from difficult times. no nos hace inmunes a los tiempos difíciles. Whether we're rich or poor, Seamos ricos o pobres, man, woman, child, hombres, mujeres, niños, moments come when we come face to face, sorrow and heartache, momentos van a venir cuando nos enfrentemos a las and we tribulaciones, feel like we're unable to. cuando nos sentamos que no podamos soportarlo. Life carries with it such marvelous opportunities for joy. Y la vida lleva consigo unas oportunidades para mucha alegría. But there are at the same time ways in which life can go so wrong. Pero hay muchas veces en que la vida puede ir tan mal None of us are exempt. que ninguno de nosotros somos exentos. You may be in this situation Puedes estar en una situación en esta mañana and that time of sorrow, y ese tiempo de tristeza, turmoil, de problemas, doesn't last just for weeks no dura solamente unas semanas or even months. o meses. Questions run through our mind Y las preguntas vienen hacia nuestras that we mentes cannot answer. que no podemos responder. We're forced to live with choices that we never made. Somos forzados a vivir con decisiones que no tomamos. It's like Simon of Cyrene, who was pulled out of the crowd to carry Jesus' Es cross. como a Simón de Sirene, que fue sacado de la muchedumbre para ayudar a Jesucristo. No time to No había prepare, tiempo para prepararse, but we must carry a cross. pero debemos cargar la cruz. The hardest thing during those times is to bear it alone. Y lo más difícil durante esos tiempos es cargar con eso solo. When those moments come, two things are going to happen. Cuando esos momentos ocurran, dos cosas van a ocurrir. God will deliver you or he won't. Dios te va a liberar o no lo va a hacer. I prefer the first one. Yo preferiría lo primero. I have to admit I don't learn anything in the first one, Yo admito que no he aprendido nada en lo primero, but nonetheless, I prefer the first one. pero sin embargo, prefiero lo primero. But if God determines that we will go through this difficult time, Pero si Dios determina que vamos a pasar por este tiempo difícil, he is going to sustain us. Él nos va a sostener. This isn't about the power of positive thinking. Y esto no, no se trata acerca del It's poder not de trying to pensar make the best of something. positivamente o tratar de hacer lo mejor de algo. It is God visiting us in the midst of suffering. Es Dios visitándonos en medio del sufrimiento. A story. La historia, My father had passed away, mi padre murió and we went home to Canada. We're from Canada. y regresamos a Canadá, de donde somos. We were living in Costa Rica. Y estábamos viviendo en ese tiempo en Costa Rica. So we went for the funeral, which is always a somber time. Entonces fuimos al funeral, que es siempre un momento triste. And then we were to return home. Y luego íbamos a regresar a casa. Our plane stopped here in John Wayne Y nuestro Airport. avión se detuvo aquí en el aeropuerto de John Wayne. I was going to get off and go teach a class at Vanguard. Yo iba a ir a enseñar una clase en Vanguard. And Myrna was going to catch the next flight and return home. Y Myrna iba a regresar en el siguiente vuelo a casa. I get home a week later and she tells me a story. Y yo llego a casa una semana después y ella me cuenta una historia. She's sitting in the waiting room in John Wayne, Y ella está en la sala de espera en John Wayne. and there's a man sitting across from her. Y ella se encontraba un hombre enfrente de ella, sentado, He's nicely dressed, he's got a suit on. bien vestido con un traje. He introduces himself Y se presenta a sí mismo and he looks at her, y la ve. and she's uncomfortable. Y ella está incómoda And she's just thinking, oh man, y está pensando,
What do I do ¿Qué with hago? this? He opens his briefcase and takes out an apple. Abre su maleta y saca una manzana. Then he looks at her again and asks her, "You want an apple?" Y luego la ve y le pregunta, She ¿quieres said, una "No, no, manzana? no, I don't want an apple." Ella dice, no, no quiero Thanks. manzana, gracias. He continues and he says, Continúa "Where are y you dice, going?" ¿a dónde vas? He says, "I'm going to San Jose, Costa Rica, where we live." Dice, voy a San José, Costa Rica, donde vivíamos. So what do you do there? Y dice, ¿qué haces ahí? Oh, she thought this is great. Dijo, ay, qué maravilloso esto. We're missionaries. Somos misioneros. That will end this conversation. Eso va a terminar esta conversación. He said, "What do you do?" And she said, Dice, "We ¿qué work haces? with children Dice in ella, slums. Trabajamos con niños en lugares pobres. We build schools and medical programs and feeding programs." Edificamos escuelas y tenemos programas médicos. She thought that'd be the end of it. Y ella pensó, esto va a terminar esta conversación. But the man says to her, Pero el hombre le dice, "I'm a Catholic. soy católico. I was in Mass last Sunday, Yo estaba en misa el domingo pasado. and I had a vision. Tuve una visión. And I saw all these needy children you're talking about in my vision." Y yo vi a estos niños necesitados de los que hablas en mi visión. Myrna thought, "Well, that's good, but it's not that good." Y Mirna pensó, eso es bueno, pero no tan bueno. She wants to get rid of this guy. Quiere deshacerse de este hombre. He says, "Can I come visit?" Y él le pregunta, ¿puedo venir a visitar? Well, she figured that's safe enough. Everybody going to come visit, they never do. Y dijo, eso es seguro, porque muchos dicen que van a visitar, pero nunca van. She said, "Sure, you can call my husband." Entonces dijo, sí, puedes llamar a mi esposo. And can I have the number? She gave him the number. Entonces dijo, ¿puedo obtener el número? Le dio el número. They had a connecting flight in Dallas. He was going on to Washington, D.C., and she was catching a flight from Dallas to San Jose. Y tenían un vuelo conectado en Dallas. Él iba a Washington, D.C., ella iba a ir a San José. He said, "Meet me at the door of the plane." Y él le dijo a ella, reúnete conmigo en la puerta del avión. He was going first class. Él estaba en primera clase. Missionaries are always in second class. Los misioneros siempre bajamos en segunda clase. So, indeed, he's waiting for her. Entonces ahí seguro estaba He says, "I esperando. want to come." Dijo, yo quiero ir. She said, "Okay, call my husband." Dijo, está bien, llama a mi esposo. She got on the plane and Ella went home. abordó el avión y fue a casa. That's the story she told me when she got home. Esa es la historia que me contó cuando ella llegó a casa. She said, "I don't know if God's trying to tell us something or this guy's a complete nut." Ella dijo, no sé si Dios nos está tratando de decir algo o este hombre está loco. Our kids were still at home, and Nuestros hijos estaban en casa the next few days we'd sit around the table and laugh y nosotros nos reuníamos los siguientes días, estamos alrededor de la mesa y nos reíamos about this man who tried to pick their mother up in the airport. acerca de este hombre que estaba coqueteando con su madre en el aeropuerto. 4 days go by. 4 días pasan. It's a Thursday. Es un jueves. Phone rings, and Myrna comes. She's got her hand over the mouthpiece of the phone. Suena el teléfono y ella está cubriendo la parte de la bocina del teléfono. She says, "It's the Y man." dice, es el hombre. I talked to him, Habló con él and he said, "Did your wife tell you about meeting?" And I said, "Yes, she did." y me preguntó, ¿tu esposa te dijo de nuestra reunión? Y dije, sí, me He said, comentó. "Well, I'd like to come visit." Dice, ¿está bien si vengo a visitar? I said, "Great. When do you want to come?" Le dije, bueno, pues ¿cuándo quieres venir? He said, "Saturday." Él dijo, el sábado. I said, "When do you have to leave?" Y le pregunté, ¿cuándo tienes que irte? He said, "Sunday." Él dijo, el domingo. I said, "There's nothing to Le see. dije, no hay nada que ver. It's a weekend. Nobody's going to be there." Es el fin de semana y nadie va a estar He ahí. said, I want to come." Y dijo, quiero ir. So generally, you bring people home. Entonces, usualmente traes a la gente a tu casa, I gave him the address of a hotel. pero le di la dirección de un hotel. I figured I didn't want to read about this guy in the newspaper. Y dije, no quiero leer acerca de este hombre en los periódicos. And my family dead. Y mi familia muerta. So I said, "I'll pick you up and Entonces le take dije- you to church. Te voy a recoger y te voy a llevar a la iglesia. We'll go for lunch. Y vamos a ir a almorzar I'll take you back to the y airport." luego te llevo al aeropuerto. The church is really Pentecostal. Y la iglesia es en verdad pentecostés. So it's loud and Entonces, noisy. es muy ruidosa. People are praising the Lord, and the music is shaking the building. La gente está glorificando al Señor y la música está temblando el edificio. I'm looking over at him, wondering how he's coping, and he sort of got his hands up
y lo like veo this. a él y tiene sus manos medio levantadas. You can tell he's Y uncomfortable. puedes notar que él está un poco incómodo. I said, have you ever been in Pentecostal church before? Y le pregunté, ¿has estado en un servicio He said, I pentecostal have anteriormente? one Dijo, sí, time. una vez anteriormente. We go for lunch, Y vamos a almorzar. and I ask a lot of questions. Le pregunto muchas preguntas. I haven't got a clue why he's there. Y no tengo ni idea por la cual él está ahí. It's time to go back to the airport. Y es tiempo de ya ir al aeropuerto. I said, I'll swing by one of our schools on the way. Y le dije, vamos a pasar por una de nuestras escuelas en camino. There is nobody there, but at least you can see something. No hay nadie ahí, pero por lo menos puedes ver algo. We get to the school, and Llegamos Myrna's a la not escuela. feeling real great. She stays in the vehicle. Y Myrna no se siente muy bien, así que ella se queda en el auto. He goes into the building. He's ahead of me, a room ahead of me. Él entra en el edificio y él está a un salón delante de mí. When I enter the room, his back's to me, Cuando yo entro a ese salón, su espalda está a mí. and he turns around and he's weeping. Y luego él se da la vuelta y él está llorando. I just think this guy Pienso, este hombre está loco. said to me, "Did your wife tell you about the vision?" Y me pregunta, ¿tu esposa te dijo acerca de la visión? I said, "Yeah, she did." Sí, me contó. He said, "Well, I only told her half of it because it just would have been inappropriate. Y le dijo, solamente le conté la mitad porque si no hubiera sido inapropiado. But this is why I'm here." Pero esta es la razón por la cual yo estoy aquí. In the vision, there was this image of a woman engraved on my mind. En la visión estaba una figura de una mujer grabada en mi mente. When I saw your wife at the airport, in the Cuando- airport lounge, Cuando vi a tu esposa en el aeropuerto, she was the woman I saw in the vision. ella era la mujer que yo vi en la visión. That's why I've come. Por eso es que yo he venido. Do you need anything? ¿Necesitas algo? Other than money, I thought. Otra cosa que no fuera dinero. Dije, No, we're great. ok. Is your wife all right? Dije, ¿está tu esposa bien? I said, yeah, she doesn't feel real great today, but she's fine. Entonces yo le respondí, sí, no se siente muy bien, pero está bien. I took him to the airport, and just before he goes down the ramp, Entonces lo llevé al aeropuerto y antes de abordar él, he said, "The Lord sent me here with a message for you. él me dijo, el Señor me ha mandado con un mensaje para ti. His grace is sufficient." Tu gracia es suficiente para ti. Went down the ramp. I never saw the man again. Luego abordó el avión y ya nunca más volví a ver a ese hombre. Turned out that Myrna was not just not feeling well for the day. Y entonces aparentemente Myrna no solamente se sentía mal ese día, She had contracted this terrible disease that attacks the nervous system. ella había contraído este problema médico que atacaba el sistema nervioso It continues to eat away till you're dead. y continúa hasta que mueres. How they handle it it's really a cattle disease. Y como es que lidian con eso, es que es algo que en verdad los animales contienen. How they get rid of it is they dig a big pit, Y con lo que hacen es que hacen un hoyo, throw all the cattle in a pit and burn them. ponen a los animales ahí y los queman. That wasn't really one of our Pero options. esa no era una opción para nosotros. We descended into 2 or 3 of the worst years of our life. Entonces descendimos a unos 2 o 3 de los peores años de nuestras vidas. Basically, Myrna stayed in bed, Básicamente Myrna estaba en cama, didn't prepare meals, no preparaba comidas, didn't do anything, just sat. no hacía nada, solamente se sentaba. I canceled most of my travel. Cancelé la mayoría de mis viajes. The only thing we had during those difficult years La única cosa que teníamos durante esos años difíciles was that God had sent a man era que Dios había mandado un hombre to tell us His grace. para decirnos su gracia es suficiente para ti. When I think about that now, Cuando pienso ahora en eso, and then I think, you know how much easier it would have been for God just to do a miracle? y de pensar que qué tan fácil hubiera sido que Dios solamente hubiera obrado un milagro. Then this complicated thing of sending whoever down to us with a message. De esta cosa complicada de mandar a alguien con un mensaje. God's ways aren't ours. Las formas de Dios o los caminos de Dios no son nuestros caminos. How God thinks is beyond our capacity. Cómo es que Dios piensa es más allá de nuestra capacidad. And sometimes God has us go through Y hay veces que Dios nos hace pasar por esto, sorrow por esta tristeza.
and He comforts us. y Él nos consuela. There is something that is divine about this comfort. Y hay algo divino acerca de este consuelo. It flows over our life, Sobreabunda sobre nuestras vidas and it overflows, y sobreabunda and it ministers to someone else who comes behind. y le ministra a otra persona que viene detrás de nosotros. God has never promised to keep us from pain and suffering. Dios nunca nos ha prometido que nos va a alejar del sufrimiento y del dolor. He has promised Él sí to nos ha give us prometido the comfort we need to sustain us. de darnos el consuelo que necesitamos para sostenernos. All of us struggle to identify with the great apostle Paul, Todos nosotros luchamos en identificarnos con el gran apóstol Pablo, but we can identify with his congregation. pero podemos identificarnos con su congregación. They could be divisive, arrogant, proud, sometimes just plain sinful. Pueden ser arrogantes, pueden ser orgullosos o simplemente pecaminosos, Just like us. como nosotros. But God's promises are not predicated on our goodness, Pero las promesas de Dios no dependen de nuestra bondad de nosotros, but rather on the blood of Christ that washes away all sin. pero en la sangre de Cristo que quita todo pecado. Nothing can separate us from God's love. Y nada nos puede separar del amor de Dios. God always keeps his promises. Dios siempre mantiene sus promesas. Whenever God's people gather together, Cuando el pueblo de Dios se reúne, there are always friends in that group. siempre hay amigos en ese grupo Look great from the outside, que se miran bien por fuera, hurting on the inside. pero están heridos por dentro. Your life is in turmoil. Tu vida está en problemas. There are financial problems. Hay problemas financieros, There are problems with your health. hay problemas con tu salud. Family Tu may be familia. broken. Tal vez estás quebrantado. You are at wit's end, Tú estás en las últimas. and you're not sure what to do. No sabes qué hacer. This sermon's for you. Este sermón es para ti. If you're not going through a difficult time, just put it away. Si no estás pasando por un tiempo difícil, entonces guárdalo. But if you are, Pero si estás atravesando por algo, the God of all comfort, El the God Dios. of all mercy, de todo consuelo, de toda misericordia, the Father of our Lord Jesus Christ, el Padre de nuestro Señor Jesucristo is here to touch your life. está aquí para tocar tu vida. As the worship team leads us, A medida que el grupo de alabanza nos dirige, stand with me. ¿por qué no te pones de pie conmigo? You know, if you're here and you don't know Christ as your Savior, ¿Sabes? Si estás aquí y no conoces a Jesucristo como tu Salvador, you have a problem that is 10 times bigger than any of these others. tienes un problema que es 10 veces más grande que cualquier Your otro de eternal estos. life is at stake. Tu vida eterna está en peligro. God can change that in one instant. Y Dios puede cambiar eso en un instante. And if you're in the midst of one of those difficulties, or someone in your family is, Y si tú estás en medio de una circunstancia así o alguien en tu familia lo está, would you come down and let me pray with you? ¿por qué no vienes y pasas para acá y déjame orar por ti? There is not one thing that I can do to make a difference. No hay una cosa que yo pueda hacer para hacer la diferencia. Thankfully, our help comes from God, Gracias a Dios que nuestra ayuda proviene de Él. and He can touch you, Y Él puede tocarte. and He can make a difference. Y Él puede hacer la diferencia. And that comfort can overflow Y ese consuelo puede derramarse and bless somebody else. y bendecir a alguien más. Let me pray with you. Quiero orar con ustedes. Jesus, we need more of you. Necesito más de ti, Señor Jesús. Lléname de tu espíritu. Fill me with your presence. Sentado en majestad. Reinando tú estás, tu gracia y puedo ver, y me acerco a tus pies,
y tu amor y tu bondad mi vida sostendrá. Mis manos alzaré y a ti me rendiré. Y hoy para siempre quiero conocerte. Muéstrame tu gloria, más de ti. Deseo tu presencia, ante ti me rindo. Quiero estar contigo, más de ti. And I close my eyes to see my King in majesty, and your grace compels my soul to love and drawing close. And I lift my hands and sing, surrender everything. In you I know I'm found. Yeah, my God, to you I'll bow. And I want to forever, Jesus, I surrender. Show me what I don't know, more of you. Oh, I'm desperate for your presence, longing to be with you. Lead me to a new place, more of you. Dile al Señor, hoy para siempre quiero conocerte. Muéstrame tu gloria, más de ti. Deseo tu presencia, ante ti me rindo. Quiero estar contigo, más de ti. Oh, más de ti, Señor. Más de ti. Oh, oh, I want more of you, Jesus. Yeah, more of you, Lord. Yeah. Oh, di al Señor y te seguiré. Pues siempre yo te buscaré. Te buscaré. Oh, guíame, guíame a ti. Y te entrego mi corazón. Mi corazón. Te quiero ver, te quiero ver. Muéstrame más de tu amor, más de tu amor. Y te adoraré, tu rostro yo buscaré. Dios, te buscaré. And lead me to you forever, Lord. I will pursue. I will pursue. And you want my heart, Jesus. You're all that I want. You're all that I want. Oh, and open my eyes. Let me see more of the love, more of the love. Yeah, here I will wait, just for a glimpse of you, God. I'm praying for you, God. God, who is the Father Dios, quien es el of all Padre comfort, de todo consuelo, the Father of our Lord Jesus Christ, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, the Father of all mercy, el Padre de toda misericordia, all compassion,
toda compasión, of all the good things that happen in our life. ambos de todas las cosas buenas que pasan en nuestras vidas. He can look after you, Él puede cuidar de ti and He always keeps His promise. y siempre mantiene sus promesas. God bless you. Que Dios les bendiga. Roy is coming to close us. Roy viene para cerrarnos. Amen. Amén. What a powerful word, church. Qué palabra tan poderosa, iglesia. He is the source of all comfort. Él es la fuente de todo consuelo. He is there for us in every season. Y Él está ahí para nosotros para cualquier temporada. Amen. Amén. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, we give you thanks Padre Celestial, te damos gracias for Dr. Peterson. por el Dr. Peterson. We thank you for the word that he shared, Te damos gracias por la palabra que Él ha compartido, for sharing from his heart, por compartir de su corazón, for sharing his story with por us. compartir su historia con nosotros. Lord, I pray that the way he has been comforted, Señor, yo oro que la forma que Él ha sido consolado, that would overflow que eso se desborde for us to receive the comfort we need. para recibir nosotros el consuelo que necesitamos. Be with us. Señor, sé con nosotros. We thank you for what you're doing, Te damos gracias por lo que estás haciendo. and we praise you in Jesus' name. Y te damos gloria en el nombre de Jesús. And everybody says, Y todo el mundo dice, amen and Amén. amen. God bless you, church. que Dios les bendiga, iglesia. Have a great Que Sunday. tengan un buen domingo. We'll see you Tuesday. Nos vemos el martes. And I am saved by grace. Your love abounding mercy found me. I am saved by grace. I have life and it's only by gracia me salvó. Oh, gloria, bondad y gloria inmunda. Gracia me salvó. Vivo solo por gracia misma. I am saved by grace. Love abounding, mercy found me. I am saved by grace. And I have life and it's only by your. Whoa, whoa, By your grace, whoa, whoa. I can try to run away and hide. Still, you're